Ok, personas participantes. Muy bien. Listo. Bueno, comencemos, chicos. En la clase anterior estuvimos revisando los conceptos básicos de los modelos de evaluación económica, donde ustedes tienen que llegar a ser capaces de evaluar proyectos de inversión mediante los cálculos de los modelos del TMAR, el BPN, el TIR y el CRB, para que ustedes puedan llegar a la toma de decisiones adecuada con respecto a la inversión de un capital o incluso la adquisición de algún crédito a largo plazo, donde ustedes puedan abarcar las necesidades de inversión de su proyecto, ¿sí? Bueno, entonces primero quiero que Manuel me platique acerca de lo que encontró del TMAR. Por favor, Manuel, ¿me dices? Sí, maestra. Eh, Gracias. yo busqué, creo que el TMAR, que significa tasa mínima atractiva de retorno, es un porcentaje, bueno, lo voy a leer. Es un porcentaje que normalmente lo determina la persona que va a invertir en un proyecto. Esta tasa es una referencia para determinar si el proyecto le genera ganancias o no. Bueno, lo más que nada ahí es uno como inversor se toma un determinado porcentaje para gastar, para invertir en el proyecto y así no tener una pérdida alta. Bueno, así lo considero que para eso se usa el tema. Ujú. Es un cálculo de una rentabilidad mínima de cualquier inversionista, ¿no? Es donde se espera obtener el resultado o el cálculo, un indicativo de lo que nos da el cálculo precisamente de la tasa mínima aceptable de rendimiento. Muy bien, Omar, muy buena respuesta. Teniendo en cuenta los riesgos de la inversión y el costo de la oportunidad que estamos llevando a cabo en las inversiones, en el establecimiento del capital incluso, nosotros tenemos la diferencia y la posibilidad de calcular exactamente en qué estamos invirtiendo, cómo lo estamos generando, evaluar las inversiones. Esto generalmente los hacen los gerentes de los negocios que están considerando las inversiones de los productos y los gastos del capital. El objetivo de evaluar el TMAR es en general tener en cuenta la inversión del proyecto para saber qué tanto flujo de efectivo se ha creado en el proyecto conforme al movimiento de todas las tasas, las transacciones, el diagrama de tiempo, etcétera, todo lo que está incluido en general. Si el valor resultante es un punto establecido en 0 o superior a 0, el proyecto pasa a la siguiente etapa de análisis de inversión, donde podemos decir que hay un aumento constante de frenar los riesgos de inversión, es decir, que la pérdida pueden definitivamente no existir o ser mínima. La fórmula para calcular el TMAR, ¿la encontraron? Javi, ¿me la dices por favor? Sí, maestra. Bueno, Gracias. el que yo encontré fue tasa de inflación más riesgos de inversión. Ujú. Sí, o la tasa de interés de un préstamo, más la tasa de inflación esperada, más los cambios de la tasa de inflación, más los riesgos de incumplimiento del préstamo, más el riesgo del proyecto. En general, es la suma de todos los riesgos que podemos adquirir, ¿ok? Para la mayoría de las empresas, el TMAR es un costo promedio ponderado del capital del CPPC. La compañía
que lo calcula o que tiene esta cifra en momentos medulares a calcular el monto de la deuda y el patrimonio del balance general. Es una compañía estable, en general se puede considerar como una compañía bien establecida que nos puede dar datos fidedignos acerca de cómo va avanzando nuestro proyecto. En general, si yo tengo una inversión de 25,000 pesos y alguno de ustedes invierte otros 15,000 y otros de ustedes invierte 30,000. El total de esta inversión en un periodo no mayor a un año tiene que verse mm, aumentado, específicamente no en efectivo, a lo mejor ya en producto, pero a la hora de sacar un inventario en general de qué tanto dinero tenemos en préstamos o dependiendo del producto que estamos vendiendo, en deudores diversos, que son los que nos deben a nosotros y los rendimientos que nos está generando el dinero en efectivo que hay en caja, el producto que tenemos en el almacén. Tenemos que ver que tenemos la inversión general más un porcentaje por lo menos de un 10 a un 15% de la ganancia en un primer trimestre o semestre, y entonces estamos hablando de un proyecto en una primera etapa viable, ¿ok? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues con esto, con lo que nos decía Javis en la fórmula del TMAR, de igual manera que pasamos a calcular luego el valor presente neto, el BPN, con un uso de un software incluso, ¿sí? Que vamos a analizar. Vamos a ver, Jessy, ¿me ayudas con tu definición, por favor, de BPN? Jessy, Raúl, Sí, maestra. ¿me ayudas, por favor, con tu definición que encontraste de BPN, por favor? Claro que sí. Dice, bueno, para empezar, es como un método para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, pues que permite determinar la inversión que cumple con el objetivo máximo financiero de maximizar la inversión. En este caso, pues determina si una inversión puede incrementar o reducir el valor de la empresa. Eh, mm, 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 Dice, si es positivo, significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto de valor del BPN. Y si al ser negativo, quiere decir que la firma reducirá su riqueza en valor de que arroje el valor del BPN. Y que es importante tener en cuenta que el valor del BPN depende de las siguientes variables, que es la inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dura el proyecto. Muy bien. ¿Tiene una fórmula para calcularse? Sí, pero yo no la tengo, maestra. Okay. ¿Alguien la tiene? ¿No? Yo tengo una, maestra, pero no sé si esté bien. A ver, dime, Jesús. Dice que es ingresos menos ingresos. Así es. Sí, esa fórmula sencillita. Y hay un simulador que nos ayuda ya calculando la tasa mínima aceptable de rendimiento, el valor presente neto y el TIR, la tasa interna de retorno, a dar un panorama amplio en general del estudio de mercado, del estudio de inversión que estamos realizando. ¿Sí? Ok, bueno, muy bien. Ahora, no sé si ya se habilitó tu micrófono, Jessy. Creo que no. Bueno, el TIR. ¿Qué es el TIR? Luis Manuel.
¿Quién, maestra? Luis Manuel. Aquí ya. Ah, ok. Dice, la tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el valor actualizado neto, el VAN. También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un proyecto de inversión dado. Así es. Tal cual. Ok, miren, les voy a compartir una pantalla. Ok. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Sí, maestra. Ok, este es un archivo de un cálculo, un ejemplo de un cálculo de un VAN y la TIR. Esta hoja permite calcular fácilmente el valor neto y la tasa interna de retorno, que es de un negocio o de un proyecto de inversión. Lo único que tienes que hacer es poner los datos y te va dando, como ya está actualizado, ya está programado para que calcule la inversión, el flujo de caja, la tasa de descuento, el valor positivo de la inversión en 5 años, el TIR a 5 años, pero nosotros podemos cambiarlo, incluso a 1 año, a 2, a 3. Estos datos pueden variar conforme ustedes los vayan poniendo. Esto yo se los voy a pasar a ustedes para que la puedan calcular y ver, porque vamos a hacer ejercicios. En general, toda esta información que ustedes me están dando nos sirve para saber, en pocas palabras, cómo vamos a aplicarlo para calcular conforme a los ejemplos que vamos a realizar cada uno de los conceptos. Para esto tenemos que conocer qué es una tasa de descuento. Y la tasa de descuento, por definición, es una tasa esencial para el correcto cálculo del VAN. Es un porcentaje anual que disminuye el valor de los flujos de caja al objeto de visualizar el valor posible en nuestra inversión o reembolso inicial a un plazo determinado. Podemos visualizarla como un tipo de interés anual con el que corregiremos los flujos de caja futuros para observar si nos sale a cuenta dicha inversión. Ejemplo, y simplificando mucho, mi dinero en el banco me da un porcentaje anual, el que ustedes calculen. Suele ser poco, por desgracia. Esa nueva inversión debe darme al menos X por 2. Esta tasa sería aplicable a un corte específico, ¿ok? La tasa de descuento es una herramienta que nos servirá para introducir cualquier variable que pueda afectar a la inversión, tanto en sentido negativo como en sentido positivo, ya sea la inflación, el fisco, todos los impuestos que tenemos que pagar a Hacienda, los riesgos, etcétera. Por ejemplo, retomando el ejemplo del dinero en el banco. Si un ejemplo claro, Banamex está dando un rendimiento de 625 pesos si mantienes 60,000 pesos en tu cuenta. Si nosotros hacemos el cálculo de qué porcentaje nos da por 3 meses, por mes, a ver cuánto nos daría. Repito, fíjense bien, son 60,000 pesos los que tienes que mantener en tu cuenta durante 3 meses y te da 629 pesos de rendimientos después de esos 3 meses exactos. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento que me da?
¿Nadie? ¿No? Se los tengo que dejar de tarea para que lo calculen, calculando ya el TIR, el TMAR del proyecto de inversión. Yo tengo 60,000 pesos y voy a partir de eso. Si los dejo en el banco, eso es lo que me va a dar. ¿Cómo puedo calcular una tasa de descuento? Ya lo que quiero llegar es, después de que ustedes me calculen el porcentaje que tengo de rendimiento del problema que les acabo de plantear, si me conviene tenerlo ahí 3 meses, porque está seguro, porque está en el banco, porque me van a dar dinero sin que yo tenga que hacer nada, o si me conviene mejor invertirlo en algo, pero sé que esto me va a dar trabajo y que quizás voy a gastar, y si compro cosas y las vendo, quizás tenga que gastar gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería mi solución viable para hacer con ese dinero que tengo para invertirlo o para guardarlo en el banco? ¿Cómo se calcula la tasa de descuento? Aunque puede aplicarse con los criterios objetivos o subjetivos que se deseen, lo habitual es que se aplique el costo del capital de la empresa, o sobre todo desde la perspectiva del inversor, se utilicen métodos de rentabilidad exigible, como el CAP u otros similares. Si el cash flow está inflactado, no se tiene que olvidar incluir la tasa de descuento de inflación prevista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver si vamos a invertir, si la inflación influye en lo que yo voy a invertir para poderlo vender y para costear esa inversión. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, primera tareita, calcular lo que les dije. ¿Cuál es la tasa de interés que me genera de 60,000 pesos en 3 meses de inversión si me están dando 629 pesos por esos 3 meses, por tener 60,000 pesos guardados? ¿Ok? A partir de ahí vamos a hacer otro tipo de análisis. ¿Sí me expliqué o tienen dudas hasta ahí? Maestra, el porcentaje nada más se puede calcular con una regla de 3, ¿no? Exacto. Entonces es de 1.04, es muy poco. Exacto, así es muy poco. ¿Te conviene dejarlo en el banco o invertirlo en algo? No invertirlo mejor. Por ejemplo, en CETES creo que es de 3 punto y algo o 4 el porcentaje. 3.8. Ujú. Entonces conviene mejor otra alternativa que dejarlo en el banco. Exacto. Incluso si tú compras algún producto que está hecho y nada más te conviertes en distribuidor de ese producto, que tienes una ganancia aproximadamente para que sea negocio de un 30 a un 33.3%, y esto te va a generar por cada uno de los productos una ganancia mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sería más conveniente hacerle así. Exacto, así es. Y esto cae en lo que tenemos en el tema 2, que se llama periodo de recuperación. Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su costo de financiamiento. Se obtiene sumando los flujos netos de caja, actualizarlos solamente hasta el periodo en el que se supera la inversión inicial. Esto incluso puede ser pronto, ¿eh? O sea, que nosotros veamos de que nuestra inversión sean 60,000 pesos, y a lo mejor me estoy yendo lejos. Si ustedes tienen 5,000 pesos para invertir 3,000 pesos, a los 3 meses ya pueden estar viendo frutos de esa inversión. Obviamente, si ustedes reinvierten el dinero, tienen resultados, aumentan su capital. Y si compraron esos 3,000 pesos en dulces, por ponerles un ejemplo, y ya todos, si tenían 50 cajas de chocolates y ya tienen 60, ya aumentaron y las están distribuyendo, ya su capital es más grande. Y entonces estamos hablando de un flujo de efectivo bueno, que está aquí siendo bien utilizado para volver a invertir y para aumentar el capital. El PR menor que el horizonte económico
La inversión inicial se recupera antes del plazo total. Por lo tanto, en los proyectos es aceptable. Mientras menor sea el PR, o sea, el periodo de recuperación, mayor liquidez proporcionará el proyecto y será más conveniente. El PR mayor que el horizonte económico, la inversión inicial no se recupera antes del plazo total. Por lo tanto, el proyecto no es aceptable, ¿sí? Ese es un punto de partida. Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión inicial en el plazo total y el proyecto es indiferente. Como ventaja, permite reconocer cuándo se recupera la inversión y como desventaja, no considera los flujos netos de caja posteriores al PR y no mide la rentabilidad del proyecto. Entonces aquí estamos encontrándonos con muchos puntos negativos que no nos van a dar un buen resultado, una viabilidad. El proyecto A o B, lo tenemos en análisis. Tenemos el costo del capital. El año de inversión inicial. Primero 42,000 y en el B 45,000. En el primer año tenemos un rendimiento de 14,000 con 42,000 invertidos. En el segundo año tenemos 28,000, perdón, en el proyecto B tenemos 28,000 en el primer año como rendimiento, ¿sí? De tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación estimado en el proyecto A está a 3 años, en el proyecto B está a 3.5 años. Y luego tenemos otros 14,000, pero si nos vamos al B, tenemos 12,000, aquí ya bajó, ¿se fijaron? Fue muy rápido en este caso, en el B, la recuperación en el primer año se fue a los 28. ¿Qué tengo que hacer para saber cuál de estos dos proyectos es más viable? Si yo me sigo sumando los años, en el tercer año 14,000 y en el otro 10,000, en el 4 tengo 14,000 y en el otro 10,000, en el 5 tengo 14,000 y en el B tengo 10,000. ¿Cuál de los dos proyectos es más productivo? ¿Qué tengo que hacer? No sería sumarlos, la suma. Exacto. Hay que sumarlos para ver en cuál tenemos mayores rendimientos. Tenemos 14,000 en el proyecto A durante 5 años. Por esos 5 años nos dan 70,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el proyecto B tenemos 28,000 más 12,000 del segundo año más 30,000 de los años siguientes. Y tenemos los mismos 70,000. ¿Cuál de los dos es más viable? El proyecto A. ¿Por? Porque si usted le invierte a 3.5 años, va a obtener la misma ganancia que si le invirtiera a 3. Exacto, disminuí el tiempo. Entonces aquí el proyecto A es más viable. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Por un momento creí que ya estábamos solos nada más, Luis Manuel y yo, porque nadie contestaba. Muy bien. Entonces, sí queda claro lo que estamos analizando en este punto. ¿Me ayudas a leer, por favor, Rocío? Déjame lo pongo más grande. ¿No está Rocío? Alan. Tampoco. Sí. ¿Cuál es el qué, perdón? ¿Me ayudas a leer, por favor? Técnicas de evaluación de proyecto. Técnicas de evaluación de proyecto. Evaluar proyectos de inversión implica estimar la rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de proyectos para, a partir de dichos resultados, elegir los más adecuados para la empresa. Contar con modelos que permitan evaluar los proyectos permite facilitar la toma de decisiones al calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno, entre otros importantes índices. El primer paso para evaluar un proyecto de inversión es estimar el flujo de efectivo de cada proyecto, tal como la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación anual y los flujos de efectivo de determinación del proyecto.
Una vez determinados los flujos de efectivo, es posible pasar a aplicar uno de estos 4 modelos de evaluación. Ok, gracias, Alan. Y los 4 modelos de evaluación ya los estuvimos analizando, se los dejé de tarea incluso, y ustedes identificaron hasta el TIR. El 1, el valor presente neto, que ya lo conocemos, ya lo analizamos y ya lo definimos. El TIR igual. El método de periodo de recuperación es el que les acabo de explicar, en donde llegamos al equilibrio. ¿Pero qué es el índice de rentabilidad? El índice de rentabilidad permite evaluar de manera rápida si el proyecto de inversión es viable. Esto se consigue determinando el valor obtenido entre el beneficio en base al costo, y si bien el BPN es el modelo más empleado, no se puede determinar cuál modelo funcionará y cuál no. Lo importante es elegir el que mejor se adapte a cada negocio y a sus necesidades. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Por mi parte, no, maestra. Perfecto. Bueno, No, mis. perfecto. Yo quiero creer que todo estuvo súper bien explicado y todos lo entendieron muy bien. Y si no hay dudas, este material lo voy a subir a donde están todos los archivos para que ustedes puedan tenerlo a la mano para el momento de estudiar para el examen, pues que ahí lo tengan. La siguiente clase vamos a trabajar con un simulador para que ustedes puedan calcular todos estos conceptos que ya analizamos, ¿ok? Y vamos a comenzar a definir cuáles proyectos son viables, cuáles no, porque es más recomendable utilizar uno que otro, etcétera. ¿Sale? Pues si no hay más dudas, sería todo por mi parte. Que pasen bonita noche y muy buen fin de semana. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Maestra, igual. Buenas noches, maestra. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, maestra. Bye, cuídense. Bye, maestra, gracias. ¿Ya me escucha? ¿Quién sabe por qué, pero no te oías? Te sacaba el audio.